Bueno, hoy 8 de julio del 2025 estoy aquí en mi encuentro mensual con Itziar Ascona para hablar de la luna llena, esta vez la de julio. ¿Cómo estás? ¿Qué Bueno, tal? pues muy bien, viendo aquí el contraste que tenemos entre tu invierno y mi verano, Totalmente, con las luces de la pantalla. totalmente, ¿no? La luz y la oscuridad, pero bueno, es parte de las polaridades de la vida, Sí, me parece muy simbólico. totalmente. Te quería Qué comentar tal tú, antes de... María? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Te Ujú, quería comentar antes de empezar a grabar que esta luna llena tiene una particularidad y es que se mm, hace 3 días después de que haya ingresado Urano en mm, Géminis. Así que nosotros hablamos extensamente, hicimos un encuentro adicional en el mes de julio y hablamos extensamente de Urano en Géminis y cómo hace aspectos a Saturno, hace mm, aspectos a Acuario. Así que más allá de que vamos a mencionar esto durante nuestra grabación de la luna llena, sí que me gustaría invitar a nuestro público a que revisen ese video, porque la verdad es que es un video muy interesante. A mí yo me quedé muy contenta con el contenido de ese video. Y es una configuración, esta de Urano, Plutón y Saturno, que nos va a acompañar durante bastante tiempo y que no se hace con mucha frecuencia, ¿no? Así ujú. que nada, quería hacer esa nota al pie, ¿sí? Sí, Bien. además es iremos como, bueno, es lo que dices, ¿no? Es una configuración que va a estar ahí presente de la que vamos a ir hablando, que nos va a dar tiempo a darle vueltas, a mirarla del revés, a profundizarla, ¿no? Pero bueno, ya estamos ya en la luna llena, ¿no? Aunque no sea el día exacto de la luna llena, yo creo que 2, 3 días antes se puede decir que estamos en la luna llena, ¿no? Y en vísperas Ujú. de esa luna llena es cuando ese Urano ha entrado en Géminis y ha perfeccionado de alguna manera ese aspecto del que hablamos. Y bueno, pues que hemos tenido en su salida de Tauro, en su entrada de Géminis, sabemos que en astrología mundana los tres planetas personales están vinculados a terremotos, inundaciones y volcanes y hemos tenido las tres cosas. Las grandes inundaciones de Texas, la explosión del volcán en Indonesia y el terremoto que ha habido en Japón. No todos los eventos con la misma intensidad, pero ha sido como justo, ¿no? Ese conectar en aspecto más perfecto y de pronto, además de, yo creo que tener en cuenta que Urano o sea, de alguna manera empezaba, ¿no? A cerrar su ciclo con Tauro, que tanto tiene que ver con la Tierra, y de repente ha habido como ese movimiento de los tres, ¿no? En Sí, conjunción. y lo de Texas, hay que decir que Neptuno muy recientemente se había puesto retrógrado, con lo cual estaba Sí, siempre lento, pero estaba lentísimo. sí, Y justamente el factor sorpresa, ¿no? Como el río en minutos se creció de una manera impresionante y arrasó con todo. Y eso, ese factor sorpresa, inesperado, es muy sí. uraniano. No necesariamente se va a expresar siempre de modo negativo. Pero sí, repitiendo un poco lo que habíamos hablado allí, no solamente el factor sorpresa, sobre todo en cuestiones, bueno, en las cuestiones naturales es muy fácil de identificar, pero sino también nuevos modos en cuanto a la comunicación, en cuanto al saber. Por ejemplo, hablaba con mis sobrinos que están en la universidad y ellos me decían que ahora, como los profesores esperan que se use la inteligencia artificial a la hora de elaborar exámenes o papers, el nivel académico es más exigente porque ya incorporaron el hecho de que dan por sentado que el alumno va a utilizar la inteligencia artificial. Entonces, en vez de jugarle en contra, ellos elevaron la exigencia. Me pareció, viste, todos decíamos, ay, qué horror con la inteligencia artificial, los chicos no van a aprender. Y me decían todo lo contrario, nos están Sí, claro, exigiendo el doble. Así que claro. bueno, viste, eso tiene Sí, Urano, uno no sabe cómo se va a sí. expresar. Esto lo vamos a ver con Urano en Géminis. Yo creo que estamos en ese momento en que la inteligencia artificial va a traer un despliegue tecnológico que nos va a ayudar muchísimo.
y que va a colaborar. Evidentemente van a haber ciertas áreas de trabajo que van a desaparecer, pero muchas otras que van a emerger, ¿no? Y hablando de curiosidades también que decías, María, antes de entrar en esta luna llena, también ha habido algo que creo que es interesante, muy de Urano en Géminis, o de lo que podría ser Urano en Géminis. Y es que, no sé si lo has escuchado, pero ha habido como un revuelo porque hubo alguien que a finales de los años 90, si no me equivoco, dijo que el 5 de julio iba a haber un terremoto en Japón a través de un manga. Entonces los turistas, hubo, ¿no?, una anulación de viajes a Japón, y luego automáticamente, ¿no?, las autoridades se han apresurado a decir que claro, que es una casualidad, que nadie puede pronosticar, porque al final el terremoto ha tenido lugar un poco en ese momento en el que estaba pronosticado, ¿no? Yo creo que Porque era un rango de 2 o 3 días, recuerdo, que no era eso es, exactamente, sí, sí, eso sí, es, sí. ¿no? Ingreso de Urano en Géminis, increíble, Y ¿no? era justo la salida de Urano en Tauro para ingresar en Géminis, ¿no? Entonces, justo en ese margen, a mí me ha parecido muy simbólico, porque Urano en Géminis va a tener que ver, ¿no?, también con el, o sea, el manejo, ¿no?, de alguna manera, o el que podamos hablar. Yo lo veo muy ligado al que podamos hablar de si se pueden predecir las cosas o no, saber con anterioridad o no qué tecnología se aplica para el conocimiento, qué es el conocimiento, cómo movemos las ideas, si las ideas se mueven solo a nivel físico, se mueven también a nivel más etéreo, ¿no? A mí me ha parecido que ese debate, y ese pronóstico que se cumple, entre comillas, pronóstico, pero algo más científico diciendo que no, que es una casualidad, que no se puede pronosticar, pero al mismo tiempo algo que ha ocurrido, ¿no? Ese debate me ha parecido muy, muy simbólico y muy apropiado, ¿no? De alguna manera, para esa conexión de ese Urano entrando en Géminis también. Así que, Sí, bueno. totalmente, totalmente. Bueno, mm, vamos a nuestra luna llena mm, mm, en Capricornio. A ver, ¿querés ujú. compartir pantalla? Perfecto, vamos allá. Y bueno, seguiremos hablando, ¿eh? Porque siempre que hay... Totalmente. En realidad uno tiene que pensar, obviamente esto el pronóstico no es para todo el mundo, ¿no? Así como los eclipses tienen más fuerza cuando son visibles en una región del mundo, entonces van a afectar más esa región del mundo. Lo mismo Mm, sucede cuando los planetas más pesados hacen conjunciones o cambian de signo, no afectan mm, a todo el globo, sino que mm, hay lugares donde quizás caen angulares. Sí, sí podemos decir bueno, que hay configuraciones. Por ejemplo, en la antigüedad se le daba muchísima importancia a la conjunción de Saturno y Júpiter y decía, sí, sí. esto es como un inicio a Ujú, nivel mundial, digamos, ¿no? Como que está determinando los próximos 20 años cuáles van a ser los intereses, etcétera, pero de todas maneras no a todos los países le cae esa mm, conjunción en un ángulo. Hay que tener en mm. cuenta otros factores, porque no es que porque Urano entró en Géminis en todos lados del mundo podemos esperar terremotos, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Simplemente Y también además hay tener partes que son más sensibles, ¿no? O sea, totalmente. el gran terremoto de Japón con el tsunami, el desastre que ocurrió, si no me equivoco, en 2011, en Fukushima. Ahí fue un movimiento también de salida del signo de Urano. Y creo que fue la salida de Acuario y la entrada en Piscis, ahora no lo tengo muy en mente, pero también hay zonas, ¿no? Y eventos que están como vinculados a un planeta, a un arquetipo, que cuando hace un gran movimiento, pues esas zonas se activan más, hay como ese riesgo, ¿no? O como ese Sí, vínculo de alguna manera. Pero, sí. como bien decías, bueno, pues vamos a compartir la luna llena. Había que inaugurar de alguna manera eh, la luna llena haciendo un preámbulo, ¿no? Y hablando de estos Sí, acontecimientos previos y, que están asociados de alguna manera. y bueno, y más allá de que, más allá de la luna llena, sí me gustaría aprovechar. Vos sabés que yo estuve pensando bastante en este sextil entre Mm, Urano y Saturno, mm, y más que ahora, viste, Saturno está preparándose para estacionar, sí. ya va a empezar a retrogradar y se va a hacer partil, partil, Ujú, ese sextil. Vos sabés que yo pensaba, eh, y con la conjunción de Neptuno, ¿no? Hace unos años, varios años ya, leí a un autor norteamericano, Franzen,
y él mencionaba que había lugares en los Estados Unidos en los que había temblores, pero que no eran lugares donde naturalmente se podía esperar temblores, y que Ujú. esto era el resultado de empresas de productos químicos que no sabían qué hacer con los desechos y hacían pozos muy, muy, muy profundos, ¿no? El Vale. pozo es muy Saturno, ¿no? Sí, sí, sí. Pozos muy profundos en los que echaban estos desechos Ujú. porque, viste, algo tenían que hacer. Por ejemplo, el que fabrica jabón de lavarropas. Bueno, hay un montón de productos, lo que se llama productos como de costado, me sale. En inglés se dice byproducts, pero que necesitan hacer algo con eso. Y que Sí. esa era la razón por la que en algunas regiones estaban empezando a haber leves temblores, ¿no? Obviamente, no un terremoto. Y vos sabés Mm. que yo no puedo dejar de pensar en eso mirando esta configuración, porque tenemos todos los factores. Urano, tenemos el Fíjate. pozo y tenemos los químicos, que ahí tenemos ese Neptuno, ¿no? Sí, Y esto sí. se va a hacer partil. Así que atención con esto, a ver si cuando lleguen tanto Neptuno como Mm. Saturno a hacer el sextil partil con Urano, a ver si no tenemos alguna novedad respecto a esto. Como para abrir un poco el abanico y buscar también Sí, otras posibles manifestaciones, ¿no? Me qué parece que el símbolo interesante. es justo, justo. Sí, 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 qué interesante. Pues estaremos ahí alerta, como siempre que nos comentas estas curiosidades que te vienen, María, luego ya sabemos lo que pasa. Algo lo asocia. Em, bueno, pues esto en lo mundano, ¿no? Pero fíjate que yo tengo, no sé cómo lo ves tú, pero yo tengo la sensación de que esta luna es una luna, o al menos yo he conectado con la luna llena muy desde lo personal, ¿no? Probablemente el hecho de que el Sol esté en Cáncer y la luna esté en Capricornio, bueno, pues de alguna manera, pues, pero no solo por este eje Cáncer-Capricornio, sino porque observando la luna llena he ido como conectando con otros factores que me iban remitiendo constantemente a una luna llena vinculada a lo maternal, a los ciclos, al cuidado, al tema de la seguridad, a temas de madres, a temas de padres, madres e hijos e hijas. mm, y claro, elevado a lo colectivo, podemos hablar también de temáticas que puedan tener que ver con lo nacional, con la inmigración, con el sentimiento de pertenencia a un lugar, ¿no? Esto ha sido un poco en genérico, porque además de estar el Sol en Cáncer iluminando en la luna llena a esa luna en Capricornio, aparecía aquí el asteroide Ceres en cuadratura con la luna llena, un Plutón también que estaba o que podemos de alguna manera vincularlo también a Quirón, aunque no sale aquí en la imagen, pero sí que podríamos abrir el rango y estar ahí un poco en esa cuadratura. Y bueno, elementos, ¿no?, que me traían Júpiter también en Cáncer, ese Júpiter en cuadratura a Saturno, Marte está muy vinculado también a la Luna, lo tenemos en trígono a la Luna llena, o sea, la Luna, y en trígono a la Luna y en sextil al Sol, por tanto está Marte vinculado aquí a la Luna. Y con todos estos elementos, mm, se me hacía una luna llena que podría traernos dinámicas que tuvieran que tener que ver con el cuidado personal, con el cuidado de otros y con temáticas de hijos y temáticas familiares. Esto por un lado. Luego ya te comento cuál sería un poco la otra gran dinámica que he visto. Bueno, en realidad igual Marte es el nodo sur, no está en sextil con el Sol, sino que está en trígono con la Luna. Aquí lo veo ahora, pero como una luna llena también muy dinámica, porque hay, como te decía en esta segunda temática, mucha energía cardinal, ¿vale? Estamos con una luna llena en signos de tono cardinal y bastantes otras posiciones en el signo de Aries, por tanto, como una luna muy dinámica. Me conectaba yo un poco también con esta idea
de la búsqueda o del encuentro de la libertad individual. Sabemos que la luna en Capricornio no va a estar cómoda, y entonces aquí lo que tenemos es una luna que se encuentra sola, que está alejada, ¿no?, de su raíz, del lugar al que pertenece, y conectada a ese a Ceres, que siempre nos va a conectar a través de lo mitológico con procesos de pérdida, de duelo, de sacrificio, pero también de renovación y de regeneración. Yo estaba un poco más como conectando un poco en esa línea, ¿no?, de poder, con esta luna llena, el poder ver, o conectar con el sentido de cuál es nuestra dirección, hacia dónde nos dirigimos, cuál es el propósito que tenemos, el poder también ver en qué en estos días tenemos que tomar más responsabilidad, de dónde, ¿no?, qué responsabilidades o en qué tomamos responsabilidad, para seguir en esa dirección que nos hemos marcado o que está marcada. Así que un poco dentro de estas dos temáticas, yo veo este movimiento de la luna llena. Sí, yo también voy a tomar la palabra que vos acabas de mencionar, responsabilidad, ¿no? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad en el cuidado de, ya sea de lo muy viejo, porque Capricornio también es lo viejo, y Mm, estoy hablando de cuestiones que tengan que ver con los jubilados, por ejemplo, o padres mm, mayores, o personas que están limitadas en su movimiento, o de lo muy vulnerable, de lo muy nuevo, pero este es un eje que tiene que ver con esos dos espectros de la vida, ¿no? Lo que es muy mm, nuevo o lo que ya es muy viejo, pero en ambos polos tenemos lo vulnerable de lo que no se puede sostener por sí mismo porque es muy mm, nuevo, que eso podría ser cáncer, y también lo que necesita ayuda porque ya está al final o está limitado de alguna manera, y entonces, ¿qué responsabilidad jugamos con eso? Y teniendo en cuenta que el dispositor de esa luna, que es Saturno, está lentificándose, está muy bien. siempre es un planeta lento, pero se está ya al momento de la luna llena, se está moviendo Mm, prácticamente a la mitad de su velocidad normal, porque se está ujú, preparando para estacionar y empezar a retrogradar, ¿no es cierto? eso Entonces, es. tener en cuenta que estos cuidados quizás puedan llevar más tiempo del que Ujú, nosotros pensábamos, o se pueden hacer un poquito más pesados. Yo tengo una anécdota bastante impresionante con respecto a esta luna, y es que a mí me cae en la casa 5, 5, 11, ujú, ¿sí? La ujú, luna me cae en la casa 11 y el sol en la casa 5, pero me activa el eje que tiene que ver con lo grupal y me activa el eje que tiene que ver con los hijos. Y bueno, una de las cosas que voy a hacer el fin de semana tiene que ver justamente con reencontrarme con amigas de la infancia, que algunas no las veo hace 50 años, o sea que es muy de esta luna. Pero además, vos sabés que mi hija tiene el ascendente en Capricornio y a Neptuno en el grado 18 de Capricornio. O sea que esta luna se le hace justo sobre su Neptuno. Y en unos días le tienen que operar, la tienen que intervenir, tienen que hacer una operación en los pies. Viste que Neptuno rige a Piscis, Piscis tiene que ver con los pies. ujú, Con lo cual, ahí me toca a mí, que se me hace en el eje 5-11, me toca a mí, nada, cuidarla, porque no va a poder caminar por bastante tiempo, cuidarla, llevarla, traerla, mimarla, mm, etcétera, ¿no? Y digo, qué casualidad que esto se haga con la luna llena en el eje 5-11. ¿Por qué no decidió operarse el mes pasado, ¿no? Cuando la mm, luna me caía en 4-10, digamos, ¿no? Y en mm, ese momento me tocó vivir un montón de temas con mis padres, con lo cual es sí, increíble. Lo que quiero decir con esto es que mm, no es que porque nosotros seamos astrólogos estamos todo el tiempo midiendo dónde me cae la luna, sino que naturalmente se van dando las cosas, ¿no? mm, Y justo coincide con lo que el cielo nos está mostrando. mm, Eso a mí nunca me deja de sorprender. Siempre estoy como siempre me sí. sorprende el simbolismo del cielo. Sí, siempre esas cosas que vivimos a nivel personal y que están conectadas, ahora que cuentas esta anécdota, a mí la luna llena me va a caer en el eje 4-10 y yo estoy ya hoy mismo y además muy cerquita también un poco de Mercurio y se me nota, ¿no?, que estoy en un momento de recuperación
porque mi madre ha tenido que pasar por un ingreso hospitalario y una operación de urgencia y entonces también ¿no? hay todo ese tema vinculado con recuperarme yo ahora de ese esfuerzo realizado ahí, de estar con ella y acompañarla, además de, ¿no? de volver un poco a mi centro y de volver ahí a ese lugar. Lo que hace también interesante estas coincidencias, pero también la toma de conciencia de no personalizar o no interpretar, ¿no? los hechos desde lo subjetivo, que ahí está también un poco el reto, ¿no? y esa complejidad, porque es verdad que a veces lo que nos pasa tiene un simbolismo asociado al tema de los astros, pero no porque nos esté pasando a nosotras lo que es el hecho concreto, quiero decir, ¿no? O sea, hay que trascender el evento para ir a lo simbólico, porque lo simbólico puede manifestarse de tantas otras formas, ¿no? En otras personas, que ahí es donde hay que poner ese cuidado, ¿no? De no perder o de alguna manera no transgredir demasiado el límite de la objetividad, que siempre, o de la subjetividad, ¿no? Que siempre lo vamos a hacer de alguna manera. Pero te muestra, por otro lado, lo que te muestra es que cada cosa tiene su tiempo. Mm, ¿No es mm, cierto? Entonces, si a vos mm, te toca ahora recuperarte mm, con esta luna llena y la luna llena se te hace en el eje 4-10 y de algo que tiene y también de cuidar a tu madre, mm, y a mí se mm, me hace en el 5-11 y yo voy a tener que cuidar, porque este es un poco, ¿qué responsabilidad mm, asumimos en cuidar a lo que es vulnerable, digamos, ¿no? mm, Entonces, a mí se me hace en el 5-11 y justamente yo voy a tener que cuidar a un hijo. Es mm, como que a mí me parece que esto nos mm, sirve también para darnos cuenta que tal cual, que cada cosa tiene su tiempo y que hay un orden que acompaña los eventos que nos toca transitar en la vida, ¿no es cierto? Entonces, esto nos puede sí. sacar muy del lugar de víctimas, Mm, porque es el momento ahora y antes no lo era. Y si me toca vivir esto ahora, alguna razón tendrá porque claramente hay una inteligencia que es superior a la nuestra, porque si no, ¿cómo se explica? claro, Que sí, es estas así. cosas pueden ser Además, siempre coincidencias. exactamente, ¿no? Y además la aparición de ese asteroide Ceres, que tanto tiene que ver con el cuidado eh, y con ese vínculo, ¿no? De responsabilidad, de nutrir y de cuidar, pero al mismo tiempo de cuidarnos y de nutrirnos, ¿no? Entonces, y nosotras estamos hablando de cómo, de procesos muy vinculados a esta luna llena con nutrir desde el cuidado, lo que es lo familiar, pero también es una luna llena que puede estar muy vinculada a nutrir a través de algún proyecto creativo. Mm, Porque también, bueno, dependerá un poco del tema de las casas, ¿no? Pero sabemos que hay esa multidimensionalidad. Puede que a alguien le caiga esta luna llena en la casa 5-11 y a lo mejor no tiene hijos, pero a lo mejor ahí hay una posibilidad, ¿no? de nutrir desde lo creativo. Entonces, creo que hay la posibilidad o el potencial, porque además es una luna llena que tiene un gran dinamismo, iniciador también, poderoso, en el que se va a retar de alguna manera, o se nos va a retar, ¿no? En la conexión con algo femenino. mm, que puede ser tanto para hombres como mujeres, pero desde algo tan femenino como es el desarrollar, ¿no? algo desde lo interno. Nos estamos preparando también, como decías, Saturno está casi estacionario en unos días y además vamos a empezar a ver todo el desfile y el baile de planetas que se van a ir poniendo retrógrados, ¿no? O sea que de alguna manera también es una luna llena que nos va a marcar, ¿no? un poco el ritmo de lo que se va a ir sucediendo a partir de ahora en estos meses de verano, en los que algo se va a volver más interno y se nos va a pedir más reflexión, más reposo, incluso yo diría que cierto dinamismo de esta luna llena nos podría invitar a apresurarnos a ultimar y a culminar todas las cosas que haya que hacer antes de, ¿no? este proceso más reposado, más interno, más personal que se va a iniciar de tal cara a cual. esta segunda mitad del año.
Totalmente, más de también Mm, de pasar tiempo en familia, etcétera. Sí, a mí me sí, gustó la aclaración que hiciste recién, por ejemplo, hablando de si esta luna tocara el eje 5-11 mm, y mm, uno no tuviera hijos, ¿no? Y mm, también tener en cuenta que el hecho de que la luna se haya hecho en Capricornio y no, por ejemplo, en Leo, también nos mm, da información. Imaginémonos que no tenemos hijos y esto nos cae en el eje 5-11 y queremos iniciar un proyecto creativo. Sería bueno que tuviera que ver con cuestiones capricornianas. Por ejemplo, podríamos hacer un taller de cerámica, ¿no? En cambio, si mm, hubiera caído en Géminis la luna, va más quizás por lo literario o si hubiera, mm, o con lo comunicacional, o si hubiera caído en Leo. Pero también no solamente tener en cuenta dónde cae la luna mm, llena, sino también el signo en el que cae, ¿no? Imaginémonos que el eje fuera el 6-12. Entonces mm, quizás sea un momento para tener en cuenta, bueno, cuestiones articulares o de durezas que podamos tener, viste, en el cuerpo, que a veces se hacen esos quistes que son más bien duros. Porque eso es un poco el simbolismo de Capricornio, ¿no? Entonces también tener en cuenta dónde cae, pero el simbolismo de la luna. No todas las lunas llenas sí, expresan lo mismo, digamos, ¿no? sí, Así que bueno, me parece que eso es un buen punto para tener en cuenta a la hora de poder interpretar qué es lo que me está diciendo esta luna llena, dónde tengo que asumir responsabilidades o dónde puedo echar luz a sí. procesos que me conviene iluminar, etcétera. Mm. Sí, y luego, al hilo de esto que dices, María, es como también un momento, ¿no? De realismo, de cierto realismo, ¿no? De tomar también un poco conciencia de dónde estamos, de dónde queremos ir. Creo que la necesidad de libertad o de independencia está como también aquí muy activa, ¿no? Con esta luna llena. Es como que puede activar procesos de reflexión para ver qué necesito para desarrollar mi independencia creativa, mi independencia emocional, mi independencia económica también, ¿no? Si por ejemplo esta luna estuviera cayendo en el eje de las casas 2-8, por ejemplo, porque, o en el sentido, lo digo, de ver de alguna manera cómo todo lo que acompaña, no solo que la luna esté en Capricornio, sino que todo lo que acompaña, ¿no? De alguna manera a esta luna estaría como asociada, ¿no? A algo que tiene que ver con qué puedo o qué todavía más puedo activar o qué toca hacer o qué pieza veo que yo puedo mover, que puedo empujar, que puedo planificar y que tiene que ver con, de alguna manera, esa necesidad, ¿no? De desarrollo de lo personal, de lo individual, en una luna llena que yo veo muy engarzada con los nodos y que puede movilizar, ¿no? De alguna manera a través de encuentros con otras personas o a través de esto que estaba diciendo, ¿no? De qué pieza o qué nota tocar para dar un paso más en mi camino, para avanzar, ¿no? Y creo que cuánto de bien me cuido y cuánto de fuerte está esa raíz sobre la que me sustento y que tiene que ver también con la autoestima y con el valor que yo me doy, puede ser un importante impulso en ese camino hacia alguna meta, algún propósito, alguna ambición, algún deseo, algún anhelo que yo me propongo. Siempre y cuando no me enganche demasiado, ¿no? A lo que me cuentan otros, a lo que me dicen otros. Pensemos que todavía están ahí Urano, Venus en conjunción. Creo que es un aspecto, ¿no? Dentro de ese engarce con todos los transpersonales que habla un poco del valor personal, de la independencia que yo puedo activar, ¿no? Bien, es bastante benévola esta luna, ¿no? Y Sí. ya que mencionaste los nodos, yo simplemente no tengo que mostrarlo, pero puedo hacer las cuentas en la cabeza y justamente el Júpiter dracónico de esta luna cae Mm, en el grado de la luna, ¿no? Cae en el grado mm, 17, entonces está dentro de orbe de afectar esta luna y eso nos trae un optimismo, una mm, sensación interna del beneficio que puede traer esto de cuidarnos a nosotros, de cuidar a otros, de hacernos responsables de lo que nos mm, toca mm, como dentro de la familia o dentro del grupo de pertenencia o en las relaciones íntimas.
Entonces eso le da una cosa muy linda de que es expansivo, ¿no? Porque viste que, no sé si a vos te ha pasado, pero muchas veces cuando uno actúa, quizás es pesado en el momento, pero cuando hace lo que le corresponde hacer, Mm, eh, la sensación interna es de libertad o es expansiva, sí, ¿viste? Por más que haya sido aburrido, por más que sí, haya tenido que qué estar 15 pesado. horas en el sanatorio, pero esa sensación de deber cumplido o de estar en el lugar en el que me tocaba estar, es internamente es muy gratificante. Bueno, esa es mi sensación, yo soy muy saturnina, pero yo Sí, no, estoy no, convencida comparto, de que comparto. ¿no? De que uno a veces tiene, bueno, le tocó y es bueno asumir y cumplirlo y hacerlo. Así que me parece que ese Júpiter dracónico que va a estar justo afectando para bien a esta luna llena, nos va a traer esa sensación expansiva internamente, más allá bueno, de todas las responsabilidades que la luna implica. Bueno, genial. Sí. Sí, Me- y esto que dices, que yo también comparto, por sumarle otra idea de cómo los vínculos, no solo familiares, sino íntimos personales, pueden actuar, ¿no? De aporte, de apoyo y de soporte en estos días, ¿no? Es como al final decir, bueno, el mundo está loco, el mundo está moviéndose a una velocidad trepidante que en algunos aspectos a lo mejor no llego, no alcanzo. Claro, con el Urano en Géminis también, si ya veníamos de mucha importancia de las noticias, de lo que se cuenta, de la dificultad de ver lo que es verdad o lo que no, claro, Urano en Géminis va a jugar muchísimo más desde la comunicación a la confusión, a la provocación, ¿no? Entonces, bueno, pues esto que decías tú de la confianza interna, pero también de los apoyos más cercanos, ¿no? Que pueden actuar como refugio, un poco de refugio interno a lo que puede sentirse como amenazante o desestabilizador en lo externo, ¿no? Totalmente, Mm. totalmente. Bueno, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por tu aporte, gracias por tu mirada, gracias por la seriedad, porque yo sé que hay un montón. Mostrá las notas que vos preparás antes de cada una de estas lunas. ¿Eh? ¿Quieres, quieres, No, quieres mostrarnos así el papelito que mu- mu- siempre muestra? eso, tu generosidad y tu profesionalismo bueno, y las ganas de transmitir una astrología consistente y seria. Así que te lo agradezco muchísimo y nos A ti, veremos el mes que María, viene. siempre es un placer. Creo que en este encuentro, creo que vamos a disfrutar mucho de estos encuentros a medida que Urano vaya avanzando en su entrada en Géminis. Está tímido todavía. Además, ya lo comentamos en el vídeo, a poquito que Urano entra en Géminis, casi se tiene que salir. Así que va a estar ahí un tiempito como tímido, pero creo que nos vamos a divertir. Para mí siempre es un placer estar con una mente ágil, brillante e inteligente como la tuya. Gracias a esos piropos. Bueno, nos vemos el mes que viene. Nos Chau, vemos, chau a chao. todos.